Ahora sí, buenas noches a todos, buenas tardes en algunos, madrugadas para otros, desde España, de los países que nos acompañan hoy, como cada noche en esta hermosa capacitación de representante de los países del juego Criminalistic on Fire. Bueno, hoy tengo el honor de tener a la persona más maravillosa que uno puede pedir, con el corazón más noble, a la señora Alicia Perezuti, que es una amiga del alma, ¿sí? Que la vida nos reunió, nos juntó, y hoy ella nos va a hablar de un tema que es súper sensible y que es algo en el que todos tenemos que colaborar para terminar, como ella dice, con esta esclavitud. Yo, para darle como cada clase, darle una introducción pequeñita de a qué y por qué estamos haciendo esta capacitación y hacia dónde nos dirigimos. Como lo cuento en cada clase, esto está basado en el triage, Manual de Criminalística Primer Respondiente, y en la importancia de que nuestros primeros respondientes se capaciten y se preparen. ¿Para qué? Para poder ver a través de los ojos de la víctima, para poder ver lo que hace Alicia, ¿sí? Si nuestro primer respondiente está preparado, puede detectar, puede avisar, puede auxiliar, puede ayudar, puede ser esa soga que necesita esa persona que está haciendo parte de esto, sin querer. Entonces, en ese momento, todos nuestros primeros respondientes son el auxilio para terminar con la trata, para terminar con esto que separa familias, que se llevan nuestros niños, se llevan nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras madres. Entonces, hoy es una manera de preparar a nuestros primeros respondientes en ver a través de los ojos de Alicia, ver a través de los ojos de una víctima de trata, ver a través de los ojos de esa explotación tan fea que hay y ese dolor, como dijo Ali, ese dolor que se atraviesa. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Alicia y de ver hasta dónde llega todo eso, que es, como decía Milagros, es invisible y no está en los ojos. Entonces, hoy nosotros vamos a ver a través de los ojos de Alicia qué es lo que es el mensaje, y es la tarea de Criminalística on Fire, enseñarte a ver a través de los ojos de la víctima, enseñarte a sentir, a percibir y a poder ponerte en ese lugar y ser esa salvación. Así que yo, Ali, te agradezco con toda mi alma, y todas las personas que están acá, cuando finalice esta clase lo van a agradecer, porque es un mensaje que llega al mundo. El mundo necesita escuchar lo que Alicia Perezuti tiene que contarnos. Y no solamente está ella, tiene un apoyo celestial que lo van a escuchar al final. Bueno, yo cierro mi micrófono y la dejo hablar. Gracias, mi reina. Gracias realmente por ayudarnos a todos a ver a través de tus ojos. Bueno, muchísimas gracias, Vir, por esta presentación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están ahí. Bueno, en el caso de Hugo, Huguito es un hermano. Es esas personas que nos encontramos en la vida. Y yo creo que Dios nos puso, Dios nos cruzó para caminar juntos y para hacer, para ayudarnos y para sostenernos, ¿no? Sobre todo para sostenernos en lo que hacemos, porque tanto él como lo que hago yo está siempre cruzado. Las víctimas de trata también son, sobre todo cuando se trata de explotación sexual, terminan siendo víctimas de violencia de género, sobre todo cuando se trata de explotación sexual. Pero, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que está ahí. Yo soy Alicia Perezuti, siempre digo mi nombre de hace 27 años, y lo digo al nombre a propósito porque una de las primeras cuestiones que trabajamos cuando nos llaman por una víctima de trata, cuando nos llaman por una persona que necesita la asistencia de alguna de las ONGs, porque yo pertenezco a Vínculos en Red, pero trabajo con otras organizaciones. Y durante estos años creo que Hugo ha hecho lo mismo, ¿no? Hemos trabajado para que se fundaran o crearan ONGs, no para tener sucursales de las nuestras, sino para que se crearan distintos grupos, sabiendo que cuando más se multiplican,
más posibilidades hay de que víctimas sean asistidas y sean ayudadas. ¿Por qué les decía el nombre? Porque cuando vos te encontrás con una persona que fue víctima, lo primero que trabajamos es el tema de la identidad, el nombre. Porque esa persona lo más probable es que sea Paquita, Nenita, y bueno, y un montón de sobrenombres, algunos muy feos, muy horribles, que han contribuido al sometimiento, y Peludita, un montón de, para decirlos así, yo se los digo a ustedes de manera delicada, porque no quiero caer en el morbo de decirles realmente por ahí los sobrenombres que utilizan, y que bueno, y que ha hecho que esa persona ya no sepa quién es, ¿no? Miren, entre tantas víctimas que hoy en día son sobrevivientes, que trabajamos a lo largo de estos años con este grupo de voluntarios que conformamos vínculos, voluntarios y voluntarias, hay un caso que me ha pasado de una víctima que estuvo en una de las casas y que no recordaba, era tan grande el daño que no recordaba de dónde era. Y fueron como 2 años hasta que ella recordó que era de Entre Ríos, provincia de Argentina, una provincia argentina, y fue más tiempo para que recordara la localidad de donde venía. Nosotros en nuestra ONG trabajamos en prevención, trabajamos en una línea de incidencia política para lograr que se den, que se voten leyes, ordenanzas locales, leyes provinciales, nacionales. Pero la parte quizás más dura, lejos del trabajo, este voluntariado que lo hacemos a pulmón y como podemos, es el trabajo con las víctimas. Y también hay una línea por la cual hacemos denuncias. Esas denuncias, sobre todo a mi hermana de la vida, a Graciela Sánchez, que es una hermana de la vida que nos conocemos hace muchos años y Huguito también la conoce, nos ha significado de todo. A mí me ha significado de que me dañaron muchísimo un hijo en el año 2013, me dañaran a mí, y el año pasado hasta terminé detenida, con una causa armada, perseguida judicialmente, con una investigación que veníamos haciendo, y que debe tener que ver con alguna de las denuncias, y bueno, hasta terminamos con Graciela, las dos, con una causa armada. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque hay que trabajar en este tema. Yo siempre le digo a los voluntarios y voluntarias, porque digo, el objetivo de dañarnos es, además de amedrentarnos, someternos, es que los voluntarios y voluntarias ya no trabajen en esto. Porque si vos no, la trata es invisible, es mucho más invisible que el narcotráfico, porque los kiosquitos de la droga están en todos lados, pero la trata es invisible y genera mucho más en este momento, con la virtualidad y con la digitalización y con la virtualidad, genera mucho más dinero que el narcotráfico. Yo me atrevo a decir que es el negocio más rentable. Es el negocio más rentable porque aparte se ha naturalizado, la explotación se ha naturalizado de tal manera que aparecen estas plataformas como Cafecito, OnlyFans, plataformas en internet, por la cual aparecen como una salida laboral para que sobre todo las mujeres, nuestras jóvenes, terminen siendo creadoras de un contenido que va a ir pasando, que se va a replicar y que no sabemos dónde va a terminar. Hay investigaciones de la BBC, hay un montón de investigaciones que están planteando esto de lo que se viene, ¿no?, en materia de trata de personas. En Argentina hay un caso testigo, digo un caso testigo porque hay muchísimos casos como Loan, de la provincia de Corrientes, que por alguna razón se transformó en un caso testigo y pasa a los medios del país,
pero que el chiquito nunca fue encontrado. Desde un primer momento, Graciela y yo dijimos, para nosotros es un caso de trata. Es un caso de trata por las diferentes cuestiones, ¿no? Es un caso de trata. Bueno, quería llegar a esto para ahora voy a hablar de cómo, cuando ustedes me van a decir, pero ¿por qué ustedes pensaron que en el caso de Loan era un caso de trata? Porque desde el primer momento, cuando empiezan a despistar en la investigación y empiezan a haber tantas versiones desencontradas y todo lo demás, a nosotros ahí nos empiezan a dar mala espina, como decimos nosotros, ¿no? Tantos años trabajando en esto, es cuando empezamos a sentir que puede ser un caso de trata. Cuando todo está tan complejo, cuando hay tantas pistas falsas por ahí, entonces es un modus operandi, es una manera de operar de la... Cuando me decía Virginia, necesitamos que la gente que te escuche pueda detectar cuando una persona es víctima de trata. Miren, a lo largo de estos años hemos aprendido que va mutando, la mafia va mutando, los modos de la mafia van mutando, van mudando y van mutando, van mudando y van mutando, porque de acuerdo a lo que es más rentable y más seguro para la misma mafia, pero que hay un eje en todo esto, hay una línea que siempre cruza todos los casos. Y es el daño que provoca la trata a una víctima de trata. El daño que provoca la esclavitud, esta esclavitud del siglo XXI, tipificada recién en el protocolo de Palermo en el año 2000 en Italia, pero que bueno, es esta forma de esclavitud que ahí es tipificada, pero que hacía bastante que venía siendo denunciada por las organizaciones, y esto de que nosotros veníamos diciendo que de la esclavitud, así como todo se estaba globalizando, la esclavitud se iba a globalizar e iba a ser imparable. Y en ese momento no podíamos prever lo que iba a suceder con las redes sociales y todo lo que está sucediendo en este momento. No lo podíamos prever, ¿no? Imagínense en ese momento cuando ya no dormíamos pensando en lo imparable de la esclavitud, imagínense ahora con en este nuevo panorama que dejó la pandemia a nivel mundial, en el tema de la utilización de Internet y todo lo demás. Que yo siempre digo, cuando vamos a las escuelas o cuando vamos a las parroquias, a la jornada, al tallercito, a la actividad, si no fuera por esto, miren esto bueno que nos permite en este momento, desde diferentes lugares, estar comunicados y comunicadas y que les permite a ustedes estar escuchándome, ¿no? Supongo que escuchándome, supongo que detrás de las fotitos, de las cosas, me están escuchando. Pero digo, si no fuera por esto, no lo estarían haciendo, ¿no? Pero también, digo, lo que ha dejado es lo otro, ¿no? Lo otro. Miren, esta semana, el lunes iba a ser la actividad. Vamos a hablar de algo concreto. Le pedí a Virginia que por favor la pasara, porque yo tengo dos hijas, tengo 4 hijos varones, Gino, Bruno, Piero y Jaco. Bruno fue adoptado a los 2 días, él es hijo de una víctima de prostitución y explotación que quería que yo lo adoptara, lo adoptamos en ese momento con el papá de mis hijos, lo adoptamos como corresponde ante la ley, toda la vida luchando contra la trata, era la única manera, ¿no? Adoptarlo. Me acuerdo, pobrecita, que ella me decía, no puedo ir ante una juez, y no había otra manera, porque si no, no era adopción, era apropiación, ¿no? Y toda la vida luchando contra la trata, nunca íbamos a hacer nada que no fuera lo correcto. Y bueno, Bruno es hijo de una personita que sufrió muchísimo, de Blanquita, pero después, con los años, hace 15 años, adoptamos a Carito, si bien no la adoptamos en papeles, porque en ese momento ella tenía un programa para víctimas, entonces no provincial, entonces no
no podía ser con papeles, aparte porque hay que declararla incapaz para adoptarla y todo lo demás. Y después adoptamos a Nadita, que Nadita hace 10 años que está en mi vida, y que son una gran bendición. Pero las dos, tanto Carito como Nadita, son personas que han sufrido tanto, 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 tanto. Las dos fueron vendidas por su familia, específicamente por sus progenitoras, cuando eran muy pequeñas, que las dos tienen totalmente dañadas sus vidas. Yo las admiro, aprendo todos los días de ellas, además de amarla como las amo, como hijas. Ellas me enseñan todos los días, pero digo, si en ese momento, tanto en el caso de Carito, que recién de grande pudo escapar, hace 15 años atrás, ya tiene 39 años, o sea, ayúdenme a restar, que no soy buena para las matemáticas, pero tenía 24, y en el caso de Nadita tenía 19 años, Nadita este año cumple 29. Entonces, ¿cuánto? O sea, el daño siempre es daño, o sea, 2 meses, 3 meses, 2 años, 3 años, pero ¿cuánto menor hubiera sido el daño si me decía Nadita una vez que me quería acompañar a las localidades donde dábamos talleres, acá en la provincia de Córdoba, íbamos a un lugar y Nadita decía, yo cuando tuve 14 años estuve en este lugar y le pedía ayuda a la gente municipal que fue hasta el prostíbulo donde a mí me tenían, y yo le pedí ayuda, y la mujer no me ayudó. Y otra vez me decía Carito, una vez que yo me estaba desangrando, me iba en sangre, me llevaron a una enfermera, y yo le pedí ayuda a la enfermera en ese momento, y le dije que ellos me tenían obligada, que me ayudara, y la enfermera no me ayudó. Y ustedes saben que a lo largo de estos años, nosotros nos tomamos el trabajo de hablar, sobre todo con personas que estaban en lugares claves y que no ayudaron a las víctimas. ¿Y qué plantean estas personas? Que no las ayudaron porque tenían miedo, que no las ayudaron porque precisamente tenían miedo a las represalias, tenían miedo a lo que podía suceder con sus familias. Y pienso en tantas otras personas que sí ayudaron a las víctimas, a pesar de tener miedo, como peluqueras, otras enfermeras y todo lo demás, pero que no fue en el caso ni de Carito ni de Nadita, como en el caso de Alison, una chiquita que me tocó hace un mes atrás trabajar con ella, es una persona trans, una chica trans, y bueno, que también le había pedido ayuda un montón de veces a un montón de gente y no la habían ayudado. Entonces digo, yo entiendo, siempre entendí el miedo que tienen las personas de involucrarse en este tema, pero que pónganse a pensar que si ven, si quieren ver a esa víctima que en ese momento está explotada, si la quieren ver, salvan una vida, porque la verdad, salvan una vida o salvan un montón de vidas, porque en realidad a veces una causa, vos ves a esa víctima, ese mensaje que te manda, ese teléfono que deja escrito a lo mejor en un baño, un teléfono que deja escrito un número de teléfono, o a lo mejor, a ver, me ha pasado de salir en los programas de radio y por ahí salgo en los programas de radio y después aparece un WhatsApp diciéndome, el otro día yo iba en una camioneta, nos bajaron paramos en un lugar, iban 2 chicas en la camioneta, en la combi, en el transporte, iban 2 chicas, esos transportes semipúblicos que hay, iban 2 chicas sentadas con una señora, las chicas se bajaron, y cuando se bajaron, a mí me dio miedo, porque noté que una de ellas lloraba, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se pierde nada con hacer la denuncia, porque de última, si en esa casa era la hija de la señora que por ahí estaba enojada con la madre o qué sé yo, no se pierde nada con hacer la denuncia. Es decir, no se va a perjudicar a nadie. Pero por ahí nos ha pasado
que con esa alerta y haciendo la denuncia se salvan vidas, se salvan vidas. Y a veces ayudando a una chica que puede salir, se salvan otras vidas, porque de esa forma no hay, digo, con esos datos se desarticula la red, esa red de explotación, que capaz que involucra funcionarios políticos, funcionarios judiciales, funcionarios de seguridad. Miren, siempre digo yo, para que las redes puedan operar como operan, necesitan tener personas, necesitan tener cómplices, miembros de la red, dentro de la fuerza de seguridad. No queremos con esto, no queremos decir que el 95% de la fuerza de seguridad trabaja contra este tipo de delitos, pero hay un 5% más que está involucrado, ¿no? Necesitan funcionarios en la política, necesitan funcionarios en el Poder Judicial, pero sobre todo lo que necesitan es la indiferencia de la sociedad. Y en este punto es lo que digo, que si las personas en esta sociedad no miraran para otro lado, si no miraran para otro lado, las redes no podrían trabajar con la impunidad que trabajan, con la tranquilidad y la seguridad que trabajan explotando a sus víctimas. Así sea, miren, ahora que se da la virtualidad, así sea un niño o una niña que lo tienen en una habitación, pero ese niño o esa niña grita, pide ayuda. Hay gritos, en algún momento hay gritos. Es decir, en algún momento va a golpear las paredes de la casa del vecino o la vecina. Entonces digo, y también digo, cuando hablamos de trata, también hablamos de trata laboral, y acá en muchísimos lugares hay talleres clandestinos en donde tienen a víctimas apresadas que trabajan 17, 18 horas por día en una máquina de coser con un foquito en donde no ven, en donde terminan con los dedos amputados porque no ven cuando pasan a veces trabajan familias enteras, en poca luz, en condiciones totalmente inhumanas. Y digo, hay movimiento, se escuchan las máquinas de coser, a veces se escuchan los gritos de las víctimas. Entonces digo, ¿cómo ver a una víctima de trata? Miren, las víctimas generalmente son trasladadas vía terrestre. Las víctimas son trasladadas por caminos, por rutas, y no por rutas alternativas, son trasladadas por las rutas nacionales, por las rutas conocidas. Entonces digo, ¿cómo detectas una víctima? Les voy a dar el ejemplo que me sirve de mucho para que ustedes puedan entender cuando uno quiere mirar. Hará unos 13 años atrás, en uno de estos talleres, capacitaciones, fue una chica que ella trabajaba en un comercio, en realidad en una empresa, perdón, en donde venden camiones, venden autos muy costosos y camiones. Nada que ver con este tema. No era docente, no trabajaba en el Poder Judicial, no trabajaba en Fuerza de Seguridad, nada que ver. Resulta que en esa empresa tienen un taller especializado para estos autos muy costosos y en una oportunidad paran en este lugar. Ella era vendedora de camiones, de todo, de autos, excelente vendedora. Y para la oportunidad, un auto de estos con 2 hombres y 3 adolescentes. Y ellos dijeron que eran hermanos y que las adolescentes eran una hija de uno y las otras 2 hijas del otro. Bueno, en realidad el auto venía del norte de Argentina, pasando acá por el centro. Perdón si escuchan ruidos, pero es el perrito que quiere salir, que rasguña la puerta porque quiere salir, así que no se asusten, es el perrito. Entonces, ustedes saben que ella, en realidad tuvieron que quedarse todo el día para que le hicieran el servicio al auto, porque el auto no sé qué cosa no le funcionaba, pero
los hombres se fueron al taller y dejaron a las tres jovencitas sentadas ahí en la oficina donde estaba ella. Y ella, con esta cabeza picada por este taller del cual había ido, que yo le había dado, observaba a las jovencitas. Primero, ninguna tenía celular. Vieron que las jovencitas de hoy, todo el mundo tiene celular. Y si hubieran estado esperando ahí, hubieran estado así. Aguánteme un ratito que le abro el perrito. Aguánteme un ratito. Porque si no estoy con ustedes acá y estoy pensando, pobrecito, que él quiere salir. Entonces estoy pensando en él. Entonces, el primer detalle, ninguna de las jovencitas tenía celular. En este momento en donde, ¿qué jovencita de 15, 16, 17 años no va a tener celular? O sea, es una cosa que, digo, es un detalle muy fuerte, ¿no? Segundo, que estaban muy serias, no hablaban casi entre sí, cabeza cabizbaja, que es jovencita de 15, 16, 17, más o menos le calculaba ella, 18, 19, ponele, van a estar así, ¿no? Sin hablar entre ellas, muy poquito, como que cuchicheaban, y aparte una de ellas movía todo el tiempo la pierna, así todo el tiempo movía la pierna, no porque era, yo digo, yo también muevo las piernas cuando hablo porque soy re hiperactiva, pero bueno, ella la notaba como que en un estado de nerviosismo muy extraño. Ella se acordaba de las capacitaciones nuestras, y bueno, ella llamó al 145, la línea de Argentina. Le tomaron la llamada y a la media hora mandaron de acá un grupo de gendarmería con la Fiscalía Federal de acá de Villa María para que interviniera. Ustedes saben que era una red de trata, Estas jovencitas las traían, no las habían secuestrado, las habían captado engañadas, ya las tenían en el circuito de explotación en el norte del país desde hacía meses. En realidad, en 2 de los casos, con la complicidad de la familia, que se ve que la familia recibía dinero, porque ni siquiera había denuncias de la familia, en el otro caso sí, había denuncias de los familiares. Las jovencitas no tenían nada que ver entre ellas. Bueno, y la verdad que a partir de esa denuncia se desbarató una red de trata. Anita, que es el nombre de esta persona, que fue tan valiente, siempre me dice, mira Ali, la verdad que yo no la pasé bien, porque la verdad esto no es como en las películas, como Búsqueda Implacable, como todo lo demás. Y ella siempre me dice, mira Alice, yo no la pasé bien, me dice Alice, yo no la pasé bien, fue muy difícil toda esta etapa, fui incomprendida por mi familia, incomprendida por mi marido, que me decía, ¿para qué te metiste en este quilombo? Bla, 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 bla. Apoyada por los hijos, ella tiene, en ese momento hará 5 años atrás, tenía hijos adolescentes, la apoyaban los hijos, como jóvenes que son, dice, al final me transformé en la fan de mis hijos, en la ídola de mis hijos, hijos adolescentes, muy poco comprendida por su mamá y por su marido. Los dos le recriminaban, como nos pasó muchas veces a nosotros, le ha pasado a Huito, me ha pasado a mí, seguramente a Virginia también. No todo el mundo nos entiende en las cosas que nosotros hacemos. No todo el mundo nos entiende, no todo el mundo nos apoya. Es decir, yo siempre digo, yo cuando empecé hace 27 años atrás en este tema, con las hermanas adoratrices, que yo estuve muy, muy enferma, casi me muero, y le encontré, tenía 3 criaturas chiquitas en ese momento, 2 niñitos de 2 años, y Gino de 5, ya había adoptado a Bruno, que era de una víctima, me había llamado un médico por Bruno, y era una víctima de explotación y prostitución. Yo ya venía
venía conectada con esto, pero en este momento cuando me enfermo mal, dije, acá yo me comprometo con esto, Señor, yo me salvo de esta y no salgo nunca más de este tema hasta el día que me muera, y me dedico a esto y me voy a dedicar a hacer denuncias. Yo me voy a dedicar a hacer denuncias, que es lo que nadie quiere hacer, ¿no? O es lo que muchísima gente tiene miedo. Y me acerqué a las hermanas, porque las hermanas trabajaban muchísimo en ayudar a víctimas, ¿no? Y aprendí muchísimo con las hermanas. Y al poquito tiempo formamos una comisión, en ese momento de vínculos, que estuvimos muchísimos años como comisión, y después recién constituimos la ONG de manera jurídica. A lo largo de estos años, siempre las víctimas dicen lo mismo. Las víctimas siempre dicen lo mismo. Me van a tener que esperar que ahora es mi hijo con el carrito. Espérenme, ¿no? Este es mi hijo más pequeño con el perrito. No se me vayan, por favor, no se desconecten. No se desconecten. Esto es lo que tiene esto de los Zoom y todo lo demás, que uno nunca puede aislarse del todo. Les estaba diciendo, siempre las víctimas, hola Ro, ¿cómo estás? Siempre las víctimas de trata siempre dicen lo mismo, siempre es una cosa que lo vengo escuchando desde 27 años, siempre dicen lo mismo. Si me hubieran ayudado en ese momento, hace mucho que hubiera podido salir de esto, ¿no? Si alguien me hubiera escuchado, miren, hace un tiempo atrás, hará 2 años, fue encontrada una chiquita de 17 años en un edificio de departamentos. Hacía 7 meses, las paredes re finitas, hacía 13 meses, 7 meses que la venían explotando, y ella varias veces había golpeado las paredes de los vecinos pidiendo ayuda. A ver, si en la casa donde vivo golpean la pared seguido, obvio que voy a ir rápido al lado y voy a ir a golpear la puerta y voy a ver quién me está golpeando. Y la verdad que cuando le preguntaban después, la policía le preguntaba a los vecinos y ellos dijeron que sí, que habían escuchado los golpes, pero que bueno, les parecía que podían ser los niños, qué sé yo, pero no. Pero si nunca habían visto niños ahí, era todo raro, las persianas siempre bajas, siempre entraba y salía un hombre. Digo, había cuestiones que denotaban, digo, a ver, si ustedes quieren ver, pueden ver cuando hay casos de trata. El tema es si los quieren ver. ¿Por qué? Digo, se pueden ver. Porque se ven, se notan. Se nota algo raro, hay algo extraño. Yo digo, Graciela, con mi hermana de la vida, siempre dice, el olor de la esclavitud está en el aire. El olor de la esclavitud se huele. Se ve y se huele la esclavitud. Se siente el olor. Si vos sos un policía que trabajás en un control, en un control de rutina, en una ruta, por ejemplo, y pasa un auto, hay determinadas características. Las víctimas siempre están atrás. Las víctimas siempre las llevan atrás. Y generalmente adelante, antes iban 2 hombres, ahora generalmente es un matrimonio. Y llevan a 2 víctimas detrás. Generalmente es la forma de traslado. Ahora es un matrimonio, es una pareja, no es más dos hombres como eran antes. Claro, nosotros siempre decíamos en los talleres, son 2 hombres adelante. Bueno, generalmente es una pareja y las víctimas van detrás. Generalmente es detrás, en el auto, los vidrios de adelante no están polarizados, los vidrios de atrás están polarizados. Entonces digo, si el oficial le pide que bajen el vidrio, va a ver la desesperación en los ojos de la víctima. De alguna manera, porque la están mirando,
no va a ser nunca una jovencita o un jovencito. Digo jovencito o jovencito porque generalmente son jóvenes, ¿no? Las redes de trata generalmente buscan a personas jóvenes. Buscan a personas jóvenes. ¿Por qué? O a niños o a niñas, adolescentes, o a jovencitas o a jovencitos, o a jóvenes. ¿Por qué? Porque son fáciles de manipular, más fáciles de someter, más fáciles de destruir, ¿no? Entonces digo, son las personas que buscan. Pero bueno, cualquiera puede ser víctima de trata. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Tengo miedo de estar hablando, de estar aburriéndolos. ¿Por ahí me quieren hacer alguna pregunta? Ali, no es aburrido lo que estás contando, todo lo contrario, se anuda la garganta, porque es una realidad, es una realidad. Realmente lo que sucede es como vos decís, el que te atiende te para un control, lo ve. El que... Yo te quiero hacer esta pregunta. Si a nosotros nos tocase, que es lo que nosotros tratamos de acá, de hacer puntualizar esto, nos tocase un lugar. Supongamos que nos toque vamos a hacerlo drástico porque así debería ser como para que llegue el mensaje. Si nos toca un homicidio, nos toca un hecho de sangre, donde nosotros encontremos a una niña, un niño, un adolescente, como decís vos, porque es el promedio en el que vos siempre te guías, ¿cómo podemos identificarlo nosotros? ¿Cómo podemos saber nosotros como primeros respondientes, a pesar de que no has puntualizado ciertas características, porque eso, como decís vos, se percibe, pero a veces uno en la vorágine tiene la cabeza en otro lado o no presta atención? ¿Qué nos darías vos como signos alarmantes de que nosotros como primeros respondientes, ahí está, Huguito como bombero, como socorrista, ahí tenés ejemplos de la vida de cada una de las personas que están acá. Acá tenés de diferentes países que son los que van a ser el oído y la voz de los primeros respondientes que van a preparar. ¿Qué alarmas les darías vos? ¿Qué les diría? Esto y esto y esto son los factores principales de que te dicen, estás siendo víctima de trata. Cariño, Vir, ahí lo tenemos a Reyman y a Milagros que han levantado la mano. ¿Querés que escuchemos si las preguntas a lo mejor son las mismas o no para ampliarles? ¿Querés que los escuchemos? Sí, mi corazón, sí. Adelante. Reyman había levantado primero y luego Milagros. Reyman, mi corazón, te escuchamos. Profesora, un gusto saludarla. Profesora Alicia, un placer. De verdad, muy buena su explicación, su ponencia, su relato, porque más que ponencia, esto es un relato de una realidad que algunos ignoran, saben que existe, pero la ignoran. No, mis preguntas no son las mismas de la profesora Dagmar, así yo en mi caso preferiría que le respondiera primero a la profesora Dagmar y después le haría la pregunta. Perfecto. Y con Milagro, capaz que suceda lo mismo, ¿no? Prefiero que responda la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo, Milagros? Sí, prefiero que responda la pregunta de la maestra Virginia Dagmar. Bien. Miren, cuando ustedes me dicen cómo te das cuenta, esto que yo les venía diciendo, la situación de aislamiento. La víctima, esté donde esté en un auto, esté en una habitación, esté en un edificio, esté en una zona rural, la víctima de trata, esté explotada laboralmente, esté explotada sexualmente, porque cuando hablamos de trata, también hay que hablar del tráfico de órganos y tejidos, pero sobre todo la explotación laboral que se da muchísimo en toda. La explotación laboral se considera que más de la mitad de las víctimas de trata son víctimas de trata laboral. ¿Cuáles son los indicadores? La víctima está siempre aislada. La víctima, sea una persona, sea una familia completa. Ustedes van a ver que está aislada.
está aislada a nivel celular, que hoy en día todo el mundo tiene un celular para manejarse. La forma en que se para, si ustedes ven a una persona, por ejemplo, van a un campo, en una zona rural, y ustedes dicen, ¿cómo puedo detectar, digamos, que es un trabajador esclavo, ese trabajador está siendo esclavizado, o que está en condiciones por ahí informales de trabajo, pero que no es trabajo esclavo, Lo van a notar en el acto, porque si es una víctima de esclavitud, no va a hablar con ustedes. No va a hablar con ustedes, no se va a animar a hablar con ustedes. La víctima generalmente le cuesta muchísimo pedir ayuda porque tiene muchísimo miedo. Porque, por ejemplo, en el caso de trata laboral, cuando van a las zonas rurales, agentes del Ministerio de Trabajo, distintos agentes, ¿qué sucede? Ellos tienen miedo porque no saben si es amigo, no saben, como pasa en muchísimos casos, que piden, como les digo, a lo mejor han pedido ya ayuda y que la persona, en vez de ayudarlas, las ha batido, como dicen ellos, ¿no? Las ha buchoneado, las ha entregado, ¿no? A ver, esa es una manera. Y generalmente hay desesperación, hay miedo. Van a haber miedo en los ojos de una víctima. Siempre hay miedo, siempre hay miedo. El miedo es es un eje o es como una línea, digo yo, ¿no? Como cuando estudiamos en matemáticas las líneas, es una línea que cruza a todas las víctimas de tratas, a todas. Van a notar que en los ojos hay miedo, en los gestos hay miedos. No se comporta de una manera común y corriente. A ver, puede suceder, hay casos que nos ha pasado, que ha habido procedimiento y que dentro de los procedimientos una víctima a lo mejor pudo escapar, pudo zafar, pudo pedir ayuda. Y cuando van al lugar, capaz que hay 10 víctimas, capaz que hay 8 víctimas. Perdón, otra vez mi hijo, que se fue y viene, ahí le abro. Esto pasa por ser familia numerosa. Ahí vino Brunito. Hace un rato vino Jaco, el más chico, ahora viene Bruno, esta tarde estuvo Nadia. Bueno, esto pasa por ser familia numerosa. Bueno, les cuento. Yo les decía, ¿no? Esto de que van a ver el miedo, que cruza el miedo siempre, y van a ver la postura. Excepto, que eso les quería aclarar, nos ha sucedido que ante determinados procedimientos, por ejemplo, de las fuerzas, de la Fiscalía, o de las Fiscalías Federales, nos ha sucedido que por ahí hay víctimas que están identificadas con los agresores, con los esclavistas, con los tratantes. Dentro de ese conjunto, que generalmente no hay una víctima, por ejemplo, en trata sexual puede haber 3, puede haber 5, puede haber 10, es raro que exploten a una sola persona, es muy raro, generalmente hay más. Y puede haber que dentro de esas víctimas hay algunas que estén identificadas con los agresores, el famoso síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque ha sido la manera de sobrevivir. Ustedes saben que Carito, mi hijita más grande, cuando a ella la encuentran en provincia de Buenos Aires en un procedimiento, en realidad el procedimiento no fue por ella, el procedimiento fue por otra chica que un cliente la había ayudado, voy a decir la verdad, un cliente le había ayudado a irse y la chica hizo la denuncia. Y cuando van al lugar, Carito, en algunas oportunidades había pedido ayuda. Después dijo, nunca me va a ayudar nadie. Una vez le pidió ayuda a un policía, resulta que el policía en vez de ayudarla, la terminó, y me contaba que le pegaron durante 3 días, con una toalla húmeda, le pegaron, la dejaban, le volvían a pegar, o sea, fue terrible.
Entonces ella en ese momento, que creo que tenía 16, 17 años, ella dijo, dejo de pedir ayuda porque total no me van a ayudar nunca, nadie me va a ayudar. Y esa vez que fue el procedimiento, ella pensó que era una estrategia por ahí para ver si ellas querían escapar. Entonces ella no creía, y las primeras entrevistas con Carito, la fiscalía, Carito decía, no, yo estoy por mi voluntad, acá estoy porque quiero, hago lo que quiero, bla, bla, porque, digamos, ella tenía ese miedo de que fuera montado, fuera una escenografía, fuera una obra de teatro, como para ver si realmente querían escapar o no. Hasta que creo que la cuarta entrevista con la psicóloga rompió en llanto desesperada. Fue clave, el testimonio de ella fue clave, porque aparte dio detalles en donde la red tenía niños y niñas, porque los niños y las niñas, cuando estas víctimas son niños y niñas, generalmente los tienen en lugares, generalmente no, siempre los tienen en lugares muy clandestinos. Los tienen en otra parte de la red, no están mezclados. Y cuando son más grandes, es como que ponen a un grupo en un lugar determinado, para determinados clientes también, ¿no? Porque los niños y las niñas valen más, ¿no? Qué triste decir esto y de esta manera, pero valen más. Entonces, ella me cuenta que en la cuarta entrevista, y después, la verdad que en esa fiscalía que nos conocían, nos llaman para decirnos que ella había declarado, la estaban protegiendo en un refugio, pero que bueno, iba a tener que empezar una vida nueva. ¿Y cómo haces empezar una vida nueva cuando desde los 6 años y medio que te venden hasta los 24, lo único que hacen es violarte todos los días? Entonces digo, si no tenés ayuda, y este sistema que tenemos nosotros de madrinazgo, que siempre tenemos madrinas o padrinos que se ofrecen y que acompañan a una persona que generalmente fue entregada hace muchos años por la familia y que no tienen a dónde volver. Entonces ahí esa madrina o ese padrino le van a hacer a esa persona, le van a hacer de familia de por vida. Y no va a ser fácil, nunca va a ser fácil, porque esa víctima que va a pasar, nosotros decimos, pasa a ser sobreviviente, bla, 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 las secuelas van a estar, yo me atrevería a decir que van a estar siempre. Entonces esto no es mágico, no es como, yo siempre digo, la gente se queda con la imagen de Búsqueda Implacable, pero en Búsqueda Implacable, en vez de quedarte con la hija de Liam Neeson, que en realidad le rescata, y no le pasan, o sea, le pasan cosas, pero le pasa menos, hay que quedarse con la imagen de la amiga que estaba ahí, que estaba ahí bajo el efecto de drogas, porque eso también es otra cuestión. Es el combo de hoy en día, ¿no? Generalmente, casi todas las víctimas hoy en día las hacen adictas desde muy niña y muy niños, porque también el tipo de explotación de hoy en día es mucho más feroz, es mucho más, ¿cómo explicarle? No sé cómo decirlo. Nunca la mafia cuidó a una víctima, porque siempre para la mafia fue carne humana, pero para las redes siempre fueron carne humana, fueron objetos de explotación. Pero digo, me parece que hace 27 El años... descarte de las víctimas. ¿Eh? La cadena de descarte de la víctima. Tal A cual. medida que le va sirviendo para una cosa, la utilizan, después la venden para otra y así hasta que llega el final de sus días. O alguien considera que llegó el final del día de esa víctima. Totalmente. Exactamente, Huito. Y una cosa, mira, muy bueno tu aporte, y una cosa muy importante es que nos decían las organizaciones que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, se considera que pueden llegar, Huito, pueden llegar a vivir 4, 5, 6 años, no más que eso, en este momento. Cuando hace 27 años atrás, nosotros decíamos que una víctima de trata podía llegar a estar en el circuito 10, 15, como yo les contaba de Carito.
de hace 15 años atrás, que los años que Carito estuvo. Pero bueno, digo, cada vez es más feroz el tipo de explotación, ahora con la virtualidad, capaz que el cliente está en Alemania, capaz que el cliente está en Austria, y se comunica de manera virtual, y bueno, pide lo que pide de manera virtual, y el explotador le hace cosas a la víctima que le pide el cliente. No quiero dejar de tratar de contestarle a Reimann, y no quiero a Milagros. Ok, profesora Alicia, como usted dejó empezando la ponencia, la trata no solamente se trata de situaciones sexuales. Yo tengo, no sé por qué, gracias a Dios, la habilidad de hacerme amigos muy rápido de las personas. Y conocí a una persona de Perú. Ella llegó a Venezuela, me contaba que la tuvieron 3 meses encerrada en Lima, en un sitio donde le enseñaban el himno nacional, la comida típica de Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela hasta los 90 fue un país receptor de inmigrantes. Pero no era una migración legal, sino que las pasaban por trochas de Perú a Ecuador, Ecuador, Colombia, con papeles falsos, porque así se ahorraban algo de dinero y el traficante se quedaba con algo que las familias aportaban para que sus hijas vinieran a Venezuela a trabajar para enviar dinero a Perú. Cuando llegaban acá a Venezuela, se las llevaban a las familias del country club, las subcontrataban por salarios ínfimos, les quitaban la documentación tanto falsa como legal. Y entonces, bueno, fue tanta la empatía que tuve con esta muchacha que conversamos, nos hicimos amigos y terminó casándose con un primo. Ahora ya regresó a su país, a Lima, pero ya dice que regresó siendo libre porque obtuvo sus papeles después de tantos años de lucha, después de pelear con la red para que le entregara su documento. Ella se atrevió a escapar a los 2 años de esta red de tráfico de personas de Perú a Venezuela. Entonces yo comentaba eso un día en la universidad, soy abogado de la Universidad Central de Venezuela, y me dice un compañero, me dice, sí, es verdad, yo llegué a Venezuela así, con 2 años. ¿Y cómo es eso? Porque tú estás estudiando estudios internacionales, cuéntame. No, resulta que una de las que tenía la red de tratas era mi tía, pero no nos perdonó, igualito nos hizo trabajar explotándonos. Nosotros teníamos que ayudar a mi mamá en las calles de Caracas a vender reloj, a vender dulce, cualquier cosa, pero no nos perdonó siendo familia. Nos trató igual. Entonces, la trata a veces ocurre porque algunas personas, como usted dice, se hacen las indiferentes o lo dejan, suavizan el impacto porque dicen, no, es que es laboral. Van a trabajar para enviarle dinero a la familia, van a trabajar porque necesitan comprar tal o cual artículo de primera necesidad y en su país no lo tienen. Más recientemente, hace 2 años, conocí a unas muchachas en la zona del Valle, en Concha, en Caracas, y conocí a una niña de 16 años, familia, si bien no es cierto, no son millonarios, son bien acomodados, tenían galpones, tenían líneas de automóviles, líneas de autobuses por puestos, tenían cómo vivir muy bien a pesar de los problemas que tenemos en nuestro país, tenían cómo vivir muy bien. Un día me dice mi esposa a la niña de, de, de Helen y se la llevaron. ¿Cómo que se la llevaron? No, porque ella llamó y dijo a la mamá, mira, me voy para Ecuador con unos amigos, no me busques más. Entonces yo le digo, bueno, eso es trata, eso que se la llevaron no pueden ser niños igual que ella de 16 años, son personas mayores. Hace menos de un año, nos enteramos que llamó y le dijo a la abuela, no, ya no estoy en Ecuador, me hicieron llegar a Perú, pero no quiero estar más, quiero ver cómo regreso. Después que no quería que... Entonces, hay veces cuando la gente dice, no, eso no es una trata, ya se fue por voluntad propia. No, no. La víctima nunca se va por voluntad propia, se va bajo engaño. Porque a una chica que no le falta nada en su país, le ofrecen otras cosas que no las tiene y terminan cayendo en la trampa del traficante de la red. Yo quería preguntarle, profesora Alicia, si hay alguna forma
de promover la prevención, campañas, algo así por el estilo? Porque yo le comentaba a la profesora María Guandolay, que es la representante acá en Venezuela, que es mi profesora y compañera de estudio en la universidad, decía, el problema es que la música, el reggaetón, el rap, el trap, el mal llamado, que eso no es música, hoy en día denigra tanto de la mujer y la usa tanto como un objeto que se vuelve indiferente la situación que sufren las víctimas de trata y de otro tipo de agresiones, porque para ellos ya es normal, ya que la música le dice que es la cachorrita, que es el objeto, que es la muñeca de trapo, ese tipo de cosas, terminan como por hacer más digerible este tipo de locuras, de delitos, de asquerosidades que suceden en los ojos de prácticamente toda una sociedad. Reyman, qué maravilloso tu aporte. Muchísimas gracias. Voy a tomar algo que dijiste vos, un indicador que vos lo nombraste y dijiste, lo primero, le quitaron los documentos. Una de las cuestiones, digamos, es que la víctima no tiene su documento ni su pasaporte cuando cuando la han trasladado de un país a otro, pero inclusive dentro del mismo país, una de las primeras cosas que le hacen es sacarle el documento. Por eso nosotros siempre decimos, es tan importante la prevención, Rayman, porque esto que vos decías, hay que trabajarlo a través de cursos universitarios. Yo he coordinado esto que estamos haciendo ahora acá, esto que estamos haciendo acá, lo que hacemos en los cursos de diplomado, de trayecto de posgrado, lo que hacemos en las escuelas, en las parroquias, el taller de la parroquia, de la escuela, en donde siempre decimos, nunca entregues tus documentos a nadie, no permitas que te tomen fotos y videos que no autorizás y que no sabés a dónde van a ir, para qué, es decir, no tienen por qué tomarte fotos y videos. Esto que vos decías, generalmente es verdad, es más fácil captar. Hoy en día ya no es tan así con esto de las plataformas, porque también se encuentran que hay jovencitas o jovencitos que a lo mejor pensaron que hacían dinero fácil, creaban contenido y después terminan encontrándose que sus fotos y sus videos son vendidos en los, digamos, a los diferentes sitios de pornografía, ¿no? Pero en la trata laboral, y esto que vos decías hace un rato, en la trata laboral, generalmente se aprovechan de la vulnerabilidad de esa familia o de esa jovencita. Generalmente es la misma familia la que entrega. Cuando vos decías la tía no nos perdonó. Es decir, cuando hay la entrega de un niño o niña, miren, ya sea para servidumbre, que es un tipo de trata que vos describías, pues ya sea para servidumbre, ya sea para mendicidad, que es otro tipo de trata, que es esto de los niños y niñas que están vendiendo, utilizado por las redes, que pueden vender pastelitos, que pueden vender encendedores, que pueden limpiar vidrios, y que generalmente hay una red detrás, Y parecen que no, parece decir, no, el pibito, la pibita están ahí, están vendiendo algo pero si vos mirás a la media cuadra, hay un adulto, una adulta que pertenece a la red, generalmente se hace pasar por la mamá, o a veces la misma familia la que los está explotando. Ahí, cuando es la misma familia, no hay traslado, no se configura el delito de trata, pero sí se configura el delito de explotación. Yo digo, en todos los países hay un sinnúmero de leyes, como pasa en Argentina, que hace del año 13, de 1913, que tenemos la ley que condena la explotación. Entonces digo, a ver, si no es por trata, es por explotación, pero digo, hay que buscarle la manera. Esto que decías vos del trabajo infantil, que enumeraste, que también hablaste del trabajo infantil, que no siempre, es verdad, no siempre es explotación sexual, pero digo, cuando es trata laboral, o en todos los casos, las víctimas no tienen los documentos, le es muy difícil pedir ayuda, por eso hay que estar ahí atentos, atentas,
Porque se puede, a ver, con una simple acción se puede cambiar una vida, pero hay que estar dispuestos. En Argentina, como en casi todos los países latinoamericanos, se da de que explotamos a los nuestros, ¿no? Explotamos a nuestra misma gente, que viene de otras provincias, que migra de una provincia, de una zona rural, de una provincia a otra, y es un ir y venir. Antes decíamos, bueno, de las provincias del norte a las provincias del sur, pero también hay personas en la provincia del sur que migraron a la capital, o que migraron al norte, o que migraron y que también son explotadas. Es decir, todos nuestros países tienen esto de la trata interna. En Europa, por ejemplo, generalmente no se da esto. No explotan a su propia gente. Generalmente explotan a migrantes, migrantes de África, migrantes de Asia o migrantes latinoamericanos. Y para cada tipo de, por ejemplo, para explotación laboral, por ahí explotan a migrantes de África, migrantes de Asia, pero para explotación sexual explotan a muchos migrantes de la Europa del Este, ¿sí? Pero que no son de sus países, no tienen o sea, por ejemplo, en Italia no van a explotar italianos, explotan a migrantes, no explotan a italianos. Que eso no se da en Latinoamérica. En Latinoamérica se da mucho el tema de la explotación interna. Y ustedes saben que, claro, digo, la migración siempre es condición de vulnerabilidad. Vos cuando migrás, hablamos de esta migración, ¿no? No hablamos del CEO que va a trabajar a Dubái, una persona que va a trabajar como CEO de una empresa. No, hablamos del migrante o la migrante que generalmente es joven y que se da mucho ahora la feminización de la migración, decimos nosotros. La feminización de la pobreza y la feminización de la migración. ¿Por qué? Porque dentro de la migración hay muchas mujeres jóvenes que generalmente dejan a niños, niños o niñas que no caminan en sus lugares de origen a cargo de su madre, de su suegra, de alguien y de algún adulto, y viajan para generar recursos para mandarles. Entonces, lo primero que te tomo, Reimann, voy tomando todo lo que fuiste diciendo. Los traficantes les quitan los documentos, les sacan los documentos. Generalmente yo les digo, no tienen celulares, no tienen documentos, no tienen celulares. Están en condiciones, vos ves las condiciones hay un aislamiento, no te dejan solo generalmente hablar con esa persona, o ese niño o esa niña. Si vos te acercás, rápido se va a acercar alguien y no te va a dejar acercarte. Pero digo, están esos indicadores que te van a mostrar que esa persona está sufriendo o está padeciendo. Milagros, querías hacer una pregunta. Sí, Alicia, excelente, de verdad, tu ponencia. Estoy fascinada e impactada. Y cada vez me doy cuenta que las personas que coincidimos en este espacio, cada uno de nosotros somos agentes de impacto, ¿ok? Que llegamos y propiciamos cambios, definitivamente. Quería aclarar, Raima, que tráfico y trata hay una diferencia muy sutil, ¿ok? Pude haber percibido, disculpen también en lo poco pues, que sé sobre este tema, pero que he indagado, pese que soy investigadora, no es mi área, hay una diferencia muy sutil entre tráfico y trata, ¿ok? Claro, que en el camino pudiese de repente ese que fue traficado, se es tratado, ¿ok? Eso más adelante Alicia con su experticia lo va a explicar. Interesante cuando tú dices a estas personas cuando se sienten ya que caen en esa nomia, en ese abandono, nadie me va a escuchar, nadie, y que comienzan de repente en los tribunales, los investigadores comienzan a interrogarlos y comienzan con el mismo patrón. No, yo estoy aquí por mi cuenta,
es interesante, ¿ok? Porque ya es un patrón poder detectarlo. Y para eso hay especialistas, expertos, forenses, psiquiatras o psicólogos. Fíjate que aquí, en Venezuela, hace tiempo supe yo de un caso acá en la isla, en las universidades, los tratantes o los obreros, porque esos son obreros de tratantes, los meten en las universidades, captan a muchachas, ¿ok? Pero ¿qué hacen? Se van ganando la confianza. Mira, vamos a hacer un trabajo de investigación en tu casa, conoce papá, conoce mamá, conoce, ¿ok? Después le dicen, no, vámonos a tal parte y bajo engaño le dice, si hablas, si cuentas, bueno, acabo con tu familia. Aquí hubo un caso, aquí hubo un caso hace como 10 años aproximadamente, en Margarita, donde el muchacho, nieto de un comisario general, no voy a decir la institución, ¿ok? El muchacho ya estaba en esa vía de tratante. Iba y estaba estudiando en una universidad de Caracas. En esa universidad de Caracas captó 2 o 3. Y así como él, hay varios obreros. Esta muchacha que él capta, para hacértelo más resumido, esta muchacha que él capta, era de hijos profesionales, su papá médico y su mamá economista, clase media, pero clase media. La muchacha quería rumbear, era una muchacha bonita. ¿Qué hacía? Aparte, que infiltrado o que captaba, homosexual, ¿ok? Y entonces esta muchacha bonita le decía, pero tú estás muy gorda. No estaba gorda. Ay, pero a ti te hace falta sacarte, de repente hacerte una lipo. No, es que mi mamá dice que eso es peligroso, mi papá no me va. No, hombre, chico, vámonos para. Te vienes conmigo, y se vino a la isla, ¿ok? Ahí está la deuda. Se viene acá conmigo a la isla, yo tengo unos panas que te operan, ya tú te vas a graduar de contadora, comienzas a hacer pasantías y vas pagando las cosas. Total es que la muchacha se dio, se vino, se operó, y después que está, ¿cuándo yo voy a trabajar? ¿Y cuándo voy a trabajar? Y cuando no, mija, a ti lo que te sale es prostituirte la deuda para que pagues eso. La muchacha la amarraba cerca y comía tomate solamente, tomate y arroz, para que te engordara. El caso es que cuando había los problemas de las divisas, los cambios, los cupos, Raima sabe, te recuerdas, más o menos hace como 10 años, ¿no? El tratante va para que saque sus cupos porque ya le iban a llevar a México. Y entonces cuando ella se va con él, se va la luz. Ya había comenzado el problema de electricidad aquí en Venezuela. Y espera que no llega, él pagó descuido y el tratante dice, no hombre, ya yo vengo, quédate aquí. Y la dejó sola. Y ese instante, ella le dijo a la que la estaba atendiendo, dijo, ayúdame. Me acordé de ti. Ayúdame. Necesito llamar a mi familia. Llama por teléfono, y le contesta el papá, tengo como 2 años que no sé de ti, con papá, no me digas nada, tengo poco tiempo, si no, no vas a poder saber de mí, estoy en tal parte. Bueno, el papá como loco fue corriendo y llamó a una prima que estaba aquí en Margarita. La prima salió del sitio hasta donde estaba, un centro comercial, casi descalza, como loca. Llegó y se la metió de rapto y se la llevó. Y el papá automáticamente fue a poner la denuncia al CICPC, al Cuerpo de Investigaciones en Caracas. La gente vino para acá, se la llevó y ahí empezaron a salir 20.000 cuestiones. Cuando se la llevaron, toque y despegue para Caracas, entonces un grupo policial, que no voy a decir, comenzaron a buscar a la muchacha y a allanar, que estaban involucrados, implicados. Ahí es donde sale, en ese caso, hace 10 años, que esta isla era dominada, la isla de las Barbie. Se llevaban muchachas
por la necesidad. No vale, tú vas a trabajar como mujer de servicio, tú vas... Y hubo un caso de otra, en ese mismo caso que salieron varias, como tú cuentas, una muchacha que la hermana tenía cualquier cantidad de relaciones sexuales al día. Y en una de esas le vino la menstruación y agarraron un Tampax y se lo introdujeron tan fuerte para que no sangrara, que la muchacha incluso la rasgaron, unieron, la muchacha, hubo un momento entre tantas cuestiones que se rasgó, ¿cómo explicarlo? Se unió pues la vagina con el recto. Así sería lo terrible. Y entonces se enfermó, le dio fiebre y ella llama a su hermana. Y la hermana fue hasta donde estaba, creo que era Panamá. Y habló con el tratante, yo me quedo por mi hermana para que su hermana pudiera venir. Porque estaba la familia amenazada. Déjame un chance de cuidarla para que ella se mejore. Se vaya y la deuda, porque es la cuestión, la deuda que ella tiene, la termino de pagar yo. Tuvimos también, y esto para cerrar, con porque sí hay difusión, Reimer, sí lo hay. Lo hay en las películas, lo hay personas que tienen ONG y se acercan, lo hay en micro, ok, con esto, con el grooming, de hecho, que ahora Chamo está diciendo lo que es el grooming y otras modalidades de manera de alertar. Y nosotros hicimos un foro, personas especializadas en el tema, una compañera, Griselda Rodríguez, un foro aquí en Margarita, analizando la película de Sonidos de Libertad, ¿cierto? Sonidos de Libertad. Y fue interesante porque cuando terminaron, venía Griselda, un compañero tuyo, Nelson, que es un compatriota de ustedes, de Argentina, Nelson, de Centinela, extraordinario. Él lo hizo así vía internet y teníamos también los que estaban presentes. Cuando terminamos el foro, se acercó cualquier persona que había sido víctima de trata y otro que había sido víctima de trata y se convirtió después en tratante para poder, esto es increíble, en un momentico se acercaron. Y como ellos habían podido, personas que se habían sensibilizado, como tú, porque Dios nos da esa fortaleza, porque, como dices tú, una persona que ha sido víctima de trata es rudo, porque esos son asesinos de alma. La deshumanizas, la acabas, siente que no valen nada, solamente ese amor que viene de Dios, porque solamente el Señor puede transformar. Y sé que el Señor te llenó de ese amor para dar, para restaurar, porque solamente, no quiero ser de cursi, pero es una realidad, solamente el amor restaura. Eres valioso, eres apreciado, y yo te escuché porque eres valioso y eres apreciado. Yo creo que este tema no puede ser uno, Alicia. Yo creo que esto debemos extender muchísimo más para despertar conciencia y sensibilidad y aprender a ver a través de los ojos de la víctima, a sentir en ese lenguaje no verbal, ¿ok? Y atrevernos a ser valientes de poder propiciar cambio. Eso era todo, de verdad, mi respeto y felicitaciones. Extraordinaria tu ponencia. Milagros, muchísimas gracias. Efor, estás pidiendo ahí la palabra, ahí te damos ya la palabra para que puedas hablar, pero yo no quería que fuera habíamos hablado con Virginia, que no fuera tan académico, sino de que a ustedes les pudiera servir, y lo pudieran conectar con lo que les pasa, o lo que pueden hacer desde sus lugares, ¿no? Cuando dijiste al principio esto de las diferencias entre tráfico y trata, son delitos diferentes, es verdad eso. El tráfico es ese delito que nosotros cometemos cuando cruzamos de un país al otro de manera ilegal, digo, digamos, es un delito que vos lo cometés hacia el Estado. Mientras que la trata nada que ver, la trata es la violación de tus derechos humanos, de todos los derechos humanos. A la víctima de trata no le queda ningún derecho humano
desde el momento en que le violan el derecho a la libertad. Yo siempre digo, miren, cuando explicamos en las escuelas, porque por ahí los jovencitos o las jovencitas o los niños o las niñas les es difícil poder entender lo que vive una víctima de trata. Entonces nosotros les explicamos y les decimos lo siguiente: ustedes tienen que pensar que una víctima de trata no come cuando tiene hambre, no duerme cuando necesita, cuando tiene sueño, y no va al baño a hacer sus necesidades cuando necesita hacer sus necesidades. A partir de ahí, todos los demás, es decir, y eso que es tan gráfico y tan, por ahí puede sonar tan doméstico, tan de entre casa, es lo que sirve para que los chicos o las chicas puedan entender, porque si no, no lo pueden entender, porque si no dicen, pero ¿cómo? Si no tiene cadenas, ¿me entienden? O por ahí, ¿siempre les pegan? No necesariamente les están pegando todo el tiempo. A las víctimas no les pegan todo el tiempo, pero sí una manera de deshumanización es esto que contaba. Recién ahí decías, hablaban del tomate, que comía tomate y arroz. Y controlar lo que come una víctima, controlar que vaya al baño cuando el tratante quiere, no cuando la víctima necesita, y que no duerma, que duerma cuando el tratante quiere. Entonces es una manera de deshumanizarla y para dejarla totalmente deshumanizada para poder explotarla a su voluntad. Ekford, te escucho. Buenas noches, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, realmente estoy en este foro por invitación de la Magíster María Wanderlei. Yo soy pastor cristiano, ¿no? Bien. Bueno, súper interesante. Yo estoy viendo todos los temas de un punto a lo mejor distinto al que todos tienen, porque son autoridades policiales, bomberos, y tienen una actividad muy distinta a la mía. Pero realmente este tema me ha tocado muchísimo, porque Venezuela está viviendo una etapa muy distinta, ¿no? Y me tomé un preámbulo para ponernos en contexto a la pregunta. Venezuela está entrando en una etapa que nunca la habíamos vivido. Bueno, estoy enterando por la compañera Milagros también de que ya habían sucesos de ese tipo, no los conocía. Pero nosotros en la actualidad hay una diáspora muy grande de jóvenes y jovencitas sobre todo. Por mi condición, muchas veces se han acercado a mí a pedirme un consejo o una orientación, sea en la parte espiritual, primeramente, ¿no? Porque somos creyentes y siempre queremos saber más o menos qué pensaría Dios en esto que estamos haciendo, si nos vamos a otro país, bueno, todo eso es lo que allí podemos ver. Pero también observamos gente joven, o sea, realmente estamos hablando de una población entre 18 por mayoría de edad, ¿verdad? A unos 30 años, creo yo, de repente hasta más, pero en ese promedio. Se me han acercado muchísimas muchachas y muchachos de esa manera y me dicen, pastor, yo quiero ir a buscar un futuro. Anteriormente uno le daba unas instrucciones diferentes, pero hemos visto, ¿verdad? Sobre todo en Dominicana, muchos casos, ¿no? He estado siguiendo ahí en Dominicana, muchos casos de trata por prostitución allí. Y bueno, la gran mayoría de veces no tengo ese conocimiento policial, como están hablando de diferenciar entre tráfico y trata y secuestro, ¿no? Creo que también hay que agregar un poquito allí, porque allí habían personas que habían sido secuestradas en Venezuela y habían terminado en Dominicana, muchachas muy bonitas. Pero comparto la inquietud del compañero Rayman en buscar de prevenir. Usted tiene, por lo que he escuchado, tiene a una persona que pasó por allí, llamada Carito, creo que es así, corríjame si me equivoco. ¿Cómo podríamos ganarnos la confianza de esa persona que nosotros ya hemos identificado, claro? Pero por lo menos en mi posición de pastor, yo no podría ir a una autoridad y denunciar, porque, o sea, hay cosas que prueban allí. Pero ¿cómo podría hacer yo para ganarme la confianza de una víctima de trata para que ella misma acceda a ir a denunciar? Porque puede hacer que llegue, digámoslo así, a la iglesia y uno la identifica pues con las características que usted acaba de decir, todo eso pues que estamos manejando, pero ¿cómo ganarse la confianza
para que esa misma víctima solicite la ayuda de otra manera. Digamos que no golpee la pared, sino que deje un papelito, diga algo. ¿Qué se le podría decir? Ese es más o menos el contexto. Bien, muchísimas gracias por la intervención. Acá lo que creo que la mayoría de los que estamos acá vamos a coincidir, cuando a mí me dicen, por ejemplo, las situaciones que hemos vivido en la familia a raíz de esto que hacemos, ¿no? Cuando me dicen, pero vos no estás resentida, no estás enojada, no tenés odio. No, jamás. Yo siempre pienso que todo lo que nos sucede está en el plan de Dios. Es decir, yo siempre digo, las cosas que nos pasan están en el plan de Dios. Yo soy tremendamente creyente, si no lo fuera no podría con esto. Les digo la verdad, yo no podría. Siempre siento, siempre me pongo a rezar, me pongo a orar, y cuando estoy, a mí también, yo soy humana y me han sucedido cosas muy, muy jodidas, y bueno, yo me pongo a rezar y orar y digo, a ver, esto está en el plan de Dios. Es la explicación, ¿no? Esto está en el plan. Yo lo dejo en las manos de Dios porque está en el plan de Dios. De ahí en más hay que darle para adelante, y bueno, y uno ve que las cosas, así como nos ocurren cosas difíciles, porque sabía desde el momento en que yo me metí en este tema, siempre supe que no iba a ser fácil, siempre supe que acá no iba a haber muchos premios, no iba a haber premios, sino que lo que iba a haber iban a ser dificultades y cuestiones difíciles, pero que este es el camino, esta es mi misión acá, yo siento eso al menos, ¿no? Esperemos que el día que pase para el otro lado Jesús no me diga, mirá, tuviste errada toda tu vida, pero digo, yo siento que esta es mi misión acá, siento eso. Pastor, las iglesias todas, las parroquias y las iglesias evangélicas, sobre todo, a nosotros nos ayudan muchísimo con las víctimas, muchísimo. A detectar, por ejemplo, en las villas, a las víctimas, detectan las víctimas de trata, pero también después nos ayudan muchísimo, porque yo les decía hace un rato que muchísimas de esas víctimas hoy en día también son víctimas de la adicción, porque también es una manera de doblegarlas y de tenerlas sujetas y someterlas con la adicción. Es mucho más difícil que una víctima se pueda reconocer víctima cuando a su vez es víctima de adicción, ¿no? He visto muchos migrantes venezolanos y venezolanas en Argentina, víctimas de trata laboral y víctimas de explotación sexual, de los dos tipos de trata. Y he visto a estas personas, a estas chicas que a lo mejor han llegado esperanzadas con un futuro mejor, que después caen víctimas de las redes, ¿no? De las redes de traficantes, y bueno, y que por ahí les cuesta muchísimo pedir ayuda, porque estas redes también tienen, es decir, siempre tienen sus patas en el lugar de origen, porque son redes, trabajan en redes. Yo siempre digo, los buenos, las personas que queremos hacer el bien, lo que tenemos que aprender, lo único que hay que aprender de la mafia es la capacidad que tiene la mafia de trabajar en red. Es decir, de estas redes, ¿no? De cómo trabajan en redes. Pero digo, estoy mirando ahí que han levantado la mano. Miren que a mí me quedan 10 minutos nomás a mí, me quedan 10 minutos. Pero bueno, quiero redondear rápido para escuchar a Hugo y ahí a Ana, que también han levantado la mano. Pero lo importante, Pastor, en esto que decía usted, usted cuando detecta una víctima la tiene que acompañar, y por ahí
siempre hay alguien de la fuerza de seguridad que usted seguramente conoce y que sabe que es buena gente y que puede acompañar, que puede ayudar para hacer la denuncia y todo lo demás. Miren, nos ha pasado casos, hemos tenido casos de víctimas que no han querido no han querido saber nada con la denuncia. Y ustedes saben que dentro de los derechos que las personas tienen, es ese también, ¿no? Cuidado con esto. En ese caso, la ley en Argentina permite que las fiscalías investiguen por ahí y que en las causas se puedan avanzar sin el testimonio de esa víctima. No sé si en todos los países será igual, pero que a veces las cuestiones de explotación se puedan probar de otra manera sin el testimonio de la víctima. Porque esa víctima tiene muchísimo miedo, está aterrada, y tiene miedo que le hagan daño a su familia, ¿no? Hoy en día hay muchísimo material en Netflix, en esta plataforma, hay muchísimas películas, muchísimas series que tienen que ver con este tema. Gracias a Dios, gracias a Dios. Lo harán porque es rentable, pero yo celebro porque se toca este tema, ¿no? Quiero escucharlo a Ana y ahí a Hugo, que han levantado la mano. ¿No? Ana, no sé, Huguito, si querés vos. Ahí sale, ¿se escucha? Sí. Yo soy de lo que creo que el involucrarse o no es nada más y nada menos que una decisión. Todos sabemos los riesgos que conlleva, porque hoy hay información, como dijiste, en películas, en miniseries, en internet, hay grado, posgrado, cursos de capacitación, por lo tanto la información tenemos de lo que es la trata, cómo colaborar, cómo poder ayudar a una víctima de trata. Entonces creo que la decisión es tener conocimiento de lo que puede suceder, de no solo a vos, sino a la víctima, porque a veces con el afán de ayudar podemos cometer errores, pero lo importante de todo es tener la intención de hacerlo, el coraje para poder hacerlo, y como dije antes, es una simple decisión, es un sí o un no, no tiene marcha atrás. Y creo que si no nos involucramos entre todos y ponemos un sí, es como que le abrimos la puerta a lo malo para que se transforme todo en no. Perfecto. Muchísimas gracias, Huguito, por la intervención. Y es de esa manera, y siempre es de esa manera, en todo, miren, el año pasado, en esta persecución de la cual fuimos objeto con mi amiga y compañera de vida, y que curiosamente somos las que hacemos la denuncia, porque mirá vos, Huguito, apuntaron a las dos personas que hacemos las denuncias, porque bueno, no todas las personas se animan dentro de la organización a denunciar. Ustedes saben que a mí me trasladaron rapidísimo, me alejaron muchísimo de acá, de mi localidad, cuando me podían haber dejado en mi localidad, y en la detención lo que piden es que me aíslen en una celda, imagínense, yo siempre digo, como si fuera la prima de Escobar, ¿no? En una causa que después la verdad no tiene asidero por ningún lado, pero bueno, no importa. El objetivo era otro. Claro, igual la estoy peleando a muerte adentro, Huguito, ¿eh? No quiero apartamiento de la funcionaria judicial, no quiero ahí, quiero quedarme ahí y quiero justicia, y voy. Ahora, y Graciela también, mi compañera, y por ahí la gente nos dice, pero ustedes no tienen miedo porque están luchando contra el poder, ¿no? Y digo, pero si hace 27 años que luchamos contra el poder, o sea, cada vez que me siento con el abogado, por ahí el abogado me dice, ay, Alicita querida, por Dios, mire dónde me mete usted. Y le digo, pero usted nos tiene que representar, pero deme a mí artículo en esto. Pero les quiero contar esto.
a mí me aislaron 3 días en una celda y no me hablaban. Después me pasaron a un pabellón con gente, es mi gente, y después ahí nomás mi familia, los abogados presentaron el recurso de liberación y nos liberaron a los, pero bueno, nos agarraron el fin de semana. ¿Saben qué pensaba yo en la celda? Yo pensaba, yo estoy sola acá, ¿no? Aislada, nadie me habla. Me pasan la comida por un lugarcito. Esto es lo que viven las víctimas de trata. Años. Yo, cuando me dicen a mí, vos tenés que... No, a ver, yo agradezco todo lo que me ha sucedido. Hasta esto que ha sido también difícil. No ha sido lo más difícil. Para mí lo más difícil fue cuando me dañaron a mi hijo. Que no... A ver, se pasó 10 años, recién ahora me está hablando. Se pasó 10 años casi sin hablarme. Y con cuántas veces miedo a que se quitara la vida. A ver, no ha sido lo más difícil esto de la detención. Sí que fue tan injusto, que al ser tan injusto, a veces uno está tentado de odiar, no hay que permitirlo. No hay que permitir en el corazón sentimiento, hay que luchar, hay que ir por esa gente, porque esa gente tiene otras conexiones. Por eso lo ha hecho, por eso lo hace. Pero digo, hay que buscar la justicia, hay que enfrentar, porque si no enfrentamos, a ver, Huguito, nosotros, archivo de la causa. No, ¿qué archivo de la causa? Que la causa se mueva. Vamos, yo saqué en la prensa un montón de veces el día que la fiscal vino por mí, saco la injusticia, o sea, cuento cosas, detalles de la causa, digo, es una manera, cada vez que puedo lo cuento, no es que lo tengo archivado, guardado, porque ¿saben qué? Lo que quieren es eso, ¿no? Lo que buscan es que nosotras con Graciela nos empecemos a medir en lo que decimos, nos cuidemos, y qué ejemplo le vamos a dar a los voluntarios y voluntarias, ¿no? ¿Qué ejemplo le vamos a dar a toda esta gente que siguió trabajando, que dijeron, pero mirá las pavadas? Ustedes saben que la gente nos conoce, sobre todo en las localidades. Nadie se comió lo de esta causa. Pero bueno, yo lucho porque, y no quiero archivo de nada, yo quiero ir por vamos para adelante. Sabiendo que un sobreseimiento es muy difícil, porque un sobreseimiento después yo puedo ir por, ¿cómo les explico? Puedo ir por daños y por un montón de cosas más. Claro, no me lo van a querer dar, Hugo, pero lo tengo que, o sea, hay que ir ahí, hay que ir a eso, hay que ir a luchar. Bueno, yo no sé, Perdón, ¿no? Yo creo que no sabían con quién se metían. No. Ahí está, esa es la respuesta correcta. Se metieron con la equivocada. Yo la tengo Ahí clara. Exacto, nosotros podemos dar fe. Ali nos compartió un video que creo que sería el mejor cierre que le podemos dar a todo este mensaje divino, y que creo que con eso podemos darle la última palabra a Ali, pero primero escuchemos lo que tenemos acá. Con mucho. Primero, el narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de personas, la violencia brutal en los barrios y todas las formas de criminalidad organizada crecen, están creciendo. Estoy pensando una mujer valiosa argentina, la Perezuti, que la metieron presa por denunciar todas estas cosas. Están creciendo. Crecen sobre la tierra arada por la miseria y la exclusión, que en definitiva son su condición de posibilidad. Crecen cuando no hay integración socio-urbana y se deja marginar los barrios sin
agua, cloacas, luz, calefacción, vereda, parques, centros comunitarios, provincia y parroquia. No tienen nada de eso. Crecen cuando en los territorios rurales no hay una adecuada distribución de la tierra, un ordenamiento territorial equilibrado, un apoyo constante a la agricultura familiar y el respeto a la familia rural que termina sometida a poderes criminales. Pienso a ese caso de Entre Ríos que vos conocés muy bien. Hay que atacar las causas estructurales, pero mientras tanto tenemos que enfrentar esto, las dos cosas al mismo tiempo. Sé que ustedes no son policías. Sé que ustedes no pueden enfrentar directamente a las bandas criminales, como tantos policías buenos lo hacen. Pero les pido, por favor, que las enfrenten de manera indirecta. El trabajo de base que realizan ustedes y tantas personas de la iglesia es muchas veces la última barrera de contención. Sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. Yo no sé si es lícito hablar de economía popular. Yo creo que sí. Y si es una cosa que nadie entiende, pónganla en marcha para que la entiendan. No aflojen, por favor. Sé que pido algo difícil, pero es muy necesario. Ninguna persona, sobre todo ningún niño, puede ser una mercancía fungible en manos de los traficantes de la muerte. Bueno, nos conocemos de hace bastante muchos años con el padre Jorge. Para mí es el padre Jorge. Yo viajé a Roma en mayo del año pasado, el 5 de... Viajé en mayo y él en un momento, yo le venía contando de la persecución y me dijo, lo más probable es que te vayan a detener, porque lo más probable es que te vayan a detener, porque tiene que servir de escarmiento al resto también, ¿no? Por eso yo les digo esto de que yo sabía que me iban, lo que no sabía es cuándo, ni cómo, ni hasta dónde, pero cuando te van armando, es como dice Hugo, nosotros sabemos que nos van a asesorar, es decir, el otro día yo decía en una entrevista de la radio, ¿ahora qué queda? Queda un tiro en la frente, queda eso. Y soy consciente de que hay muchas posibilidades de eso también. Pero a ver, yo no soy valiente. No soy valiente ni soy tan superheroína, nada de eso. Siempre pienso en las personas que no pudimos ayudar o ayudamos pocos. Entonces eso me da mucha fuerza. A veces cometimos errores. Me pasó una vez en una causa con una chica de Paraguay que los tratantes, los mafiosos, los proxenetas le tenían el hijito, que era hijo de un fiolo también, un hijito de 2 años. Y ella dijo, yo voy a declarar, pero ustedes creen que van a encontrar a mi hijo porque me dijeron que si yo declaro, nunca voy a encontrar a mi hijo. Y nosotros en ese momento, les estoy hablando 20 años atrás, yo le dije, sí, vos declará, que vas a ver, que vamos a encontrar a tu hijo, que van a encontrar, que la policía lo va a encontrar. Y al hijo se lo desaparecieron y nunca más lo encontró. Entonces digo, a ver, hemos cometido muchos errores a lo largo de estos años. Hemos cometido muchos errores porque somos humanos y humanas. Es decir, cuando me despierto en la madrugada y escucho los gritos de las personas y todo lo demás, entonces digo, a ver, no es que a mí no me da miedo un tiro en la frente, pero digo, me da más miedo lo otro, me da más miedo la cobardía, me da más miedo. Entonces digo, esto nunca va a ser fácil. Desde el momento en que se comprometan con esto, nunca va a ser fácil, cada uno de ustedes en su lugar. Pero como dice el padre, hagan lo que puedan. Por favor, hagan lo que puedan. Hagan lo que puedan.
lo que tengan, lo que puedan, lo que les parezca, pero ustedes háganlo, aunque sea, miren, como ahora estar acá, aburridos conmigo, que hace 2 horas que están conmigo acá, aburridos conmigo, pero digo, hicieron un montón. Le creyeron a Virginia que es una hermosura y que Virginia les dijo, ay, Alicia, que va a ser tan fantástica, y ustedes le creyeron, y ustedes se van a cerrar esto y van a decir, uy, qué aburrimiento esta mujer 2 horas hablando lo mismo. Pero digo, hagan lo que puedan, lo que ustedes puedan, pero háganlo, nada más que eso. Qué placer haberlos conocido, aunque sea por este lugar. Gracias por haber permanecido ahí. Muchísimas Gracias a vos, gracias. mi reina. Fue realmente un honor haberte escuchado y no es que no creyeron. Saben que cuando alguien entra a este grupo, que es un grupo cuidado, mimado, y que ahí está Huguito que lo puede decir, que son selectivos los que están acá, porque son los que tienen un corazón de oro y grande y van a transmitir el mensaje. Y te damos la bienvenida a este hermoso grupo, guiado desde la fe, desde el amor, desde el creer en la otra persona y en el tener la posibilidad de salvarla, que es mi mensaje. Nosotros a través de los ojos de ellos podemos salvarlo. Es mi mensaje y es el mensaje que todas esas personas que están acá y todos los países y los 3 continentes que intervienen en esto, que nos acompañan, creen lo mismo. Así que, no sé, no hay palabras para agradecerte, Ali. Realmente son lecciones de vida, lo que nos compartiste, lo que nos enseñaste. Hay cosas que realmente anudan la garganta y que vos decís, bueno, esta es nuestra misión. Sumamos una misión más a todas estas personas maravillosas que nos acompañan cada noche en nuestras capacitaciones y nuestra preparación. Ahora tenemos una misión más, ser los ojos de esas víctimas de trata de personas para salvarlas. Ali nos dio todas las herramientas que necesitábamos. Ahora tenemos a alguien más que acompañar. Así que Ali, más que agradecida, y se nos pasó un montón la hora, pero la verdad que valió cada segundo haberte escuchado, un honor como siempre, fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Nosotros, Ali, tenemos una costumbre, cuando termina nuestra clase, prendemos todas las cámaras, sonreímos y lo guardamos. ¿Por qué? Porque ese es el tesoro más grande que nos queda a nosotros. Esa foto con esas sonrisas nos quedan de mensaje de que esa clase, de que esta capacitación nos llenó el alma, como nos llenaste vos hoy a nosotros. Así que prendemos nuestras cámaras, sonreímos que Alejandro nos saca la foto y les damos las buenas noches a todos y el descanso. Y gracias, Ali, gracias. Gracias a ustedes por estar ahí, por favor. Gracias por haberse quedado toda la noche. 2 horas se han quedado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Alicia, Dios te cuide y te siga dando tanta valentía. Gracias. A ustedes. A la 1, 2, 3. Muy motivadora sus palabras, muy motivadora. Que Dios la bendiga y la fortalezca bastante. Amén. Vamos de vuelta, que ahí se subió Anabela, por favor. Efectivamente, Dios está en el asunto. 1, Fabiana también. 2, voy a abrir la mía. Estamos todos. 1, 2, 3. Uy. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, al descanso, gracias, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Feliz noche, amén, amén. Me vas a mandar Te la mando foto, todas, mi Virginia, amor, por yo te favor. mando todas. Por Un favor. beso grande, mi Muchísimas reina. gracias.